sino que deben implementarse medidas de control preventivo y sanciones firmes que permitan eliminar la impunidad para construir una cultura política que erradique la corrupción como forma de gobierno, haciendo del ciudadano el sujeto fundamental de la fiscalización de los servidores públicos. Por ello, desde el grupo parlamentario, promovimos una ley para crear un sistema anticorrupción que ha dado lugar a la formación de una Fiscalía General que establecerá disposiciones de carácter integral para la coordinación de esfuerzos con distintos organismos públicos autónomos y las instituciones responsables de la fiscalización del ejercicio de los recursos y la persecución del delito, la cual gozará de autonomía constitucional a partir de 2018. Al mismo tiempo, impulsamos una reforma de gran calado para consolidar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a la protección de sus datos personales. Se dotó de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y a los órganos garantes de todas las entidades federativas, estableciendo la obligación de elaborar una Ley General de Acceso a la Información que establecerá las normas mínimas a las que deben sujetarse los órganos locales, homologando la legislación de las entidades federativas que han socavado este derecho, con lo que se eliminarán al mismo tiempo los obstáculos que se han impuesto por autoridades locales en la mayor parte de los estados del país. El IFAE y los institutos en las entidades federativas son ahora órganos del Estado mexicano que gozan de autonomía de gestión con patrimonio y personalidad jurídica propia, cuyas decisiones serán vinculatorias, definitivas e inatacables. Por vez primera, pese a las resistencias del PRI, se definieron los sujetos obligados para entregar la información pública, entre los que se consideran a los poderes de la Unión, los órganos autónomos, así como a toda entidad pública o privada, personas físicas o morales, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, instituciones privadas y organismos civiles que reciban o administren recursos públicos. Ese es uno de los logros alcanzados en esta legislatura. Hoy, ninguna dependencia pública queda exenta de rendir cuentas y no hay justificación ya para negar a los ciudadanos el acceso a la información del gobierno. Sin embargo, han quedado pendientes diversos temas de nuestra agenda legislativa, entre otros, la reforma política del Distrito Federal y la Ley Federal de Consulta Pública. En el primer caso, existen las condiciones para avanzar en la transformación del régimen político de la Ciudad de México, dotándolo de autonomía política plena a fin de garantizar a los ciudadanos de la capital de la República los derechos inherentes a la condición jurídica que gozan el resto de las mexicanas y los mexicanos en el país. Esta reforma transformará la naturaleza constitucional del Distrito Federal para transitar a una ciudad con autonomía constitucional, integrándose plenamente al Pacto Federal, manteniendo a la Ciudad de México como capital de la República y sede de los poderes de la Unión, bajo una nueva relación entre los poderes federales y los de una entidad federativa autónoma. La Ciudad de México contará con una constitución propia emanada de un Congreso Constituyente, donde se establecerá el régimen de gobierno de la entidad, las facultades de los poderes locales y la creación de un tercer orden de gobierno, con lo que desaparecerán las actuales demarcaciones territoriales para dar paso a la integración de alcaldías como órganos colegiados de gobierno electos por voto universal, libre, directo y secreto. ¿Por qué pongo tanto énfasis aquí en Toluca sobre la reforma en el Distrito Federal? Porque la reforma constitucional que modifique el régimen de gobierno en la Ciudad de México tendrá importantes repercusiones en nuestro Estado, ya que el dictamen que se discute incluye una medida que transformará el federalismo del país e inaugurará las relaciones políticas
y la coordinación de acciones entre las entidades federativas, pues la reforma constitucional establecerá la obligación de elaborar una ley para la coordinación del desarrollo metropolitano en el Valle de México, que creará un Consejo de Desarrollo Metropolitano, el cual conjuntará acciones y recursos de la Federación, las entidades federativas, los municipios del Estado de México y del Estado de Hidalgo, así como las alcaldías del Distrito Federal y todas las jurisdicciones políticas de la zona metropolitana del Valle de México para atender su desarrollo e infraestructura. Y para ello, el Congreso local tendrá que hacer nuevas adecuaciones para garantizar por primera vez la construcción de gobiernos regionales, conocidos como gobiernos metropolitanos o de demarcación, para mejorar la gestión y la calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México, que seguramente repercutirá en la zona metropolitana de Toluca y de Metepec. Otro tema pendiente es el dictamen de la minuta aprobada por los diputados de la Ley Federal de Consulta Popular, tema central para la izquierda y para el objetivo que nos hemos planteado de someter a consulta de la población la reforma energética y que ésta pueda ser revocada. Sin embargo, el dictamen de la Cámara de Diputados presenta diversas restricciones que, como lo han planteado el PRI y el PAN, impedirían el ejercicio de este derecho ciudadano sobre reformas constitucionales, ya que de manera tramposa el dictamen establece que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, lo que excluye la posibilidad de consulta respecto a los actos del Congreso Constituyente, el que integran tanto el Congreso de la Unión como los Congresos de los Estados. La misma minuta establece además supuestos para definir que existe trascendencia nacional en los temas a consulta, entre otros, aquellos en que se proponga legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten a una parte significativa de la población, sin establecer expresamente la pretensión de reformar la Constitución y refiriéndose específicamente a elementos que se propongan legislar y no cuando se proponga eliminar una legislación existente, lo cual conculca y revoque los hechos del referéndum constitucional. Estas condiciones hacen inaceptable aprobar en sus términos actuales esta minuta e incluso resultaría conveniente que no se expidiera esta ley, lo que no es óbice para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a ser consultado, ya que existe jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que las normas constitucionales aún no concretizadas por el legislador deben ser susceptibles de aplicación directa por cualquier autoridad, aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada si su texto requiere regulación posterior. Ello, dice la Corte, no es una razón válida para aplicar la ley fundamental y considerar inexigibles los derechos o prerrogativas que la Constitución establece. Un ejemplo de ello es la presentación de iniciativas preferentes que el Ejecutivo Federal ha utilizado pese a que no existe ley reglamentaria, y por eso insistimos: si el petróleo es de todos, que nos pregunten a todos. Se han realizado un sinnúmero de reformas constitucionales en esta legislatura, entre otras las de telecomunicaciones y radiodifusión. Cabe reconocer que esta reforma registra avances que pueden permitir romper la inercia que prevalece en el sector
y que condujo al debilitamiento de la responsabilidad rectora del Estado, facilitando el empoderamiento de los particulares en la explotación de este servicio. Con la reforma se fortalecen los derechos vinculados a la libertad de expresión y la competencia en radiodifusión y telecomunicaciones. Se crean condiciones para un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, lo que puede permitir reducir los precios y mejorar la calidad de los servicios. Del mismo modo, se establece el derecho de las audiencias, el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas y el acceso libre a Internet. Sin embargo, ya lo vieron en el video, más allá de estos avances, es necesario señalar que queda pendiente el derecho de los comunicadores a la cláusula de conciencia, la reserva de fuente, la reserva en el secreto profesional y la protección contra la censura. Hay que precisar que abrir la competencia en los medios no garantiza en sí misma la eliminación de las prácticas monopólicas, el ejercicio pleno del derecho a la información, ni garantiza una auténtica pluralidad en los medios. Abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización. Suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una nueva cadena de carácter público romperán la estructura monopólica existente resulta iluso cuando las empresas del actual monopolio televisivo detentan el monopolio de los contenidos y hasta los contratos de exclusividad de los artistas. Es iluso también suponer que con ello se democratizarán los medios y se romperá el monopolio fundamental, el monopolio sobre la percepción y la generación de opinión pública. Por ello, el Estado está obligado a construir un orden democrático, fundado en el control de los abusos que derivan de la concentración del espacio radioeléctrico, ya que es en ese sector donde se encuentran los monopolios más poderosos y las mayores resistencias al cambio. La libertad de expresión y la existencia de medios de comunicación independientes y plurales son condición para el funcionamiento de una sociedad democrática y para el desarrollo de una ciudadanía crítica. Por otro lado, la discusión